Bienvenidos a nuestro estudio bíblico con propósito. Llegamos al final de la última lección de esta serie. Vamos a rever la carta a los Efesios y a enlazar los temas tratados en las 13 semanas anteriores. Comencemos comentando el versículo que probablemente se cita más de toda la carta, Efesios 2:8. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes mismos, sino que es don de Dios. Habríamos de comenzar aclarando qué es gracia. Bueno, y los sinónimos de esta son compasión, bondad, favor, benevolencia, comprensión, generosidad, magnanimidad y liberalidad. Eso realmente describe a Dios, ¿no es cierto? Los 66 libros que forman la Biblia le presentan como un ser bondadoso, generoso, es más, el ser más liberal del universo. Ahora, cuando hablamos de que este don de la salvación lo recibimos por medio de la fe, recordemos que la palabra que aparece aquí como fe, pistis en el idioma griego, significa también confianza y creer. El traductor decide cuál de esas tres palabras utiliza, pero nosotros podemos tener eso en cuenta cuando leemos para poder comprender mejor. Lo que nos debe quedar claro es que por medio de confiar en Dios es que llegamos a recibir la salvación que Él nos otorga como un regalo por su bondad. Y justamente el resto de la cita, hablando sobre la fe o la confianza o la creencia, nos deja bien claro que esto es un regalo, un don de Dios. Antes de que me olvide, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban y le pongan un like al video, además de compartirlo también. Cada día que pasa, resulta evidente que necesitamos retomar nuestra posición en el plan de Dios para este mundo. Tenemos que ser parte de la solución. De lo contrario, somos parte del problema. Tenemos que hacer algo para apresurar el regreso de Jesús. De hecho, ya no hay profecías de tiempo. La única profecía que falta por cumplirse es la predicación del Evangelio a todo el mundo, y esa nos corresponde a nosotros. Quiero aprovechar para comentar con ustedes una cita del Espíritu de Profecía. La cita dice: la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse hasta que los hombres y mujeres que conforman la membresía de nuestra iglesia se unan a la misión e integren sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. Ahora regresemos a nuestra lección. Comentábamos la semana pasada que Dios nos proporciona todos los elementos de la armadura y aquí también en el caso de la confianza en Dios, Él nos da evidencia plena para que confiemos en Él. Esa es la llave que nos permite avanzar con Él. Por supuesto, ese avance ya depende de cada uno de nosotros. La parte del domingo dice que somos benditos en Cristo. Cabe decir que la traducción más adecuada sería que somos bendecidos en Cristo. Y es que bendecidos es diferente a benditos. Bendito se refiere a un estado alcanzado u otorgado. Y bendecidos refleja la idea de que uno está viviendo en felicidad, que uno es feliz, dichoso, gozoso, implica vivir en deleite con la voluntad de Dios. Alegres, afortunados, favorecidos, privilegiados, gratificados, etcétera. La razón por la cual hemos sido agraciados por tal bendición es porque fuimos rescatados, redimidos por Jesús. También es importante notar que la idea de que Dios paga el precio de nuestra redención a Satanás es algo de origen medieval, no es bíblico.
Dios no le debía ni le debe nada a Satanás. Satanás engañó y secuestró a la raza humana con sus mentiras, o sea, con sus falsas acusaciones en contra de Dios, al punto que nosotros hemos nacido secuestrados, sujetos a la muerte y, por nosotros mismos, no habría manera de que nos enterásemos del plan original de Dios. Hay gente que ha llegado a desarrollar lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, en donde el secuestrado siente afecto y hasta admiración por el secuestrador. En el versículo 9 del capítulo 1 se habla del misterio de la voluntad de Dios, lo cual no es otra cosa que la manera en la que Dios mostró y cumplió lo que había anunciado siglos atrás. Muy importante, el hecho de que necesitamos que se nos comunique, que se nos dé a conocer este misterio, es la razón por la que se le llama de esta manera. Por nosotros mismos no podríamos descubrir, enterarnos de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Al referirnos a la redención, esta es otra palabra muy conectada con un significado religioso. En términos contemporáneos, podríamos decir que equivale a haber sido rescatados, salvados, sanados, comprados de vuelta y, por supuesto, hechos libres, liberados. Cuando Pablo expresa que Dios quiere volver a reunir todas las cosas, tanto en la tierra con las que se encuentran en el cielo, tengamos en cuenta que Dios desea que todos los miembros de la raza humana, los que se perdieron, los que nacieron secuestrados, sepan que existe no solo una salida a este laberinto que llamamos vida, sino también la oferta a reintegrarnos a la familia original, la familia celestial. Este proceso de reintegración se lleva a cabo en Jesús. Por eso, al unirnos a Jesús, nos unimos a su misión, nos integramos a su misión. Se nos da el privilegio, el honor de responder, como dice allí en Isaías 6:8, sí, yo iré, envíame a mí. Al entender tan maravillosa oferta, nosotros también, como Pablo, expresamos nuestra gratitud, nuestro aprecio al don de Dios. Un corazón agradecido precede la adoración genuina a nuestro Padre Celestial. Solo pensemos en esto. Dios creó una nueva raza de seres como Él, a fin de demostrar cuán absurdas eran las acusaciones de Satanás. En su plan original para esta nueva raza de seres, figuraba solamente el gozo eterno y la felicidad, resultado de vivir en armonía con los principios del cielo y en la presencia de Dios. En ese mismo plan existía una provisión de que en caso de que la humanidad llegara a desconfiar de Dios y consecuentemente perdiera su libertad, Él los rescataría. Luego se nos recuerda que al ser redimidos, recuperamos la vida eterna que Él nos ofrece, y eso nos lleva a vivir en comunión con Él, lo cual implica también el caminar con Él, en otras palabras, el ser parte de su misión. Lo que hizo posible Jesús en la cruz fue el abrir para nosotros la única posibilidad que hay de ser reintegrados a la familia de Dios. Primero, rescatándonos de nuestra condición perdida, en la cual no hay otra opción más que la muerte. Al rescatarnos, Él nos ofrece vida y libertad al ser restaurados a nuestra familia original.
Como vimos en Efesios 1:8, Dios es un ser súper generoso y ha derramado sus bendiciones sobre nosotros. Recordemos, Dios no gana la gran controversia por medio de la fuerza, sino por la superabundancia de su amor, su generosidad, su bondad. Como dice Romanos 2:4, esta superbondad de Dios es la que nos lleva a hacer teshuvah, o sea, a dar una vuelta en U, lo que en otras palabras quiere decir a regresar a Dios, o como usamos en la palabra arrepentimiento, a arrepentirnos. También se nos recordó acerca de cómo es que nuestras vidas se integran con la de Cristo. Su resurrección es la nuestra, su ascensión es la nuestra, su coronación es la nuestra. Ahora viene la pregunta, ¿cómo podríamos decir que vivimos en solidaridad con Jesús si no hacemos lo que Él nos pide que hagamos? Y la prueba está en el hecho de que todavía estamos en esta tierra, cuando ya deberíamos de haber terminado la obra que Dios nos encomendó. Entonces sí, podríamos decir que vivimos en plena solidaridad con el Señor. Leímos también cómo la inclusión de los gentiles en la iglesia muestra delante del universo cuán enaltecedora y transformadora es la norma de Dios, o sea, su ley, lo que Él nos instruye, que refleja su carácter. Esta calla las acusaciones del enemigo contra el Creador de una vez por todas. También se nos habla de que somos la iglesia del Dios viviente. Allí cabría la pregunta, si es que estamos realmente comunicando al Dios viviente o estamos únicamente como nuestros antepasados espirituales, los judíos, guardando las bendiciones de Dios solamente para nosotros. Lo que leímos en el capítulo 3 de Efesios nos debe servir de recordatorio de que sin Él, que es la vida en sí mismo, la iglesia no es nada. Si nosotros no nos unimos a Él, nosotros tampoco somos nada. ¿Por qué entonces batallamos en tomarle en serio y unirnos a proclamar sus bondades con un mundo que perece? Al decidir integrarnos a la iglesia del Dios vivo, fuimos bendecidos. Ahora, se nos da el privilegio de permitir que Dios restaure su imagen en nosotros al ir y compartir con un mundo en gran necesidad. Y es que el hacer esto es el resultado de permitir que su amor crezca en nosotros. Fue el amor de Dios el que transformó a Pablo de una persona que obedecía a la ley, pero que en realidad no confiaba en Dios ni era su amigo. Le transformó, Pablo fue transformado en un emisario, un apóstol, en otras palabras, un misionero, alguien que compartía las inimaginables riquezas de Dios. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios complete su trabajo en nosotros? ¿Estamos dispuestos a mostrar la sabiduría multiforme de Dios ante el universo? El diablo nos acusa de ser egoístas y de solamente vivir para nosotros mismos. Tal acusación es realmente en contra de Dios, porque Él es el que nos está presentando como justos delante del universo. No sé si recuerden que la semana pasada que hablamos de la armadura, comentábamos que la coraza es, aunque se utiliza la palabra justicia, lo que quiere decir es la rectitud, que viene a ser no tanto el estar siendo justificados en lo malo, sino que por la confianza en Dios, esa rectitud de Cristo, esa justicia de Cristo, se nos es aplicada a nuestro favor. Pero inmediatamente después de eso, nosotros
tenemos la opción de aceptar caminar en el camino recto o no. Ya es cosa nuestra que decidamos continuar, ir con Jesús a donde Él nos manda, hacer lo que es recto delante de Dios, correcto a los ojos de Dios. Y eso tiene que ver con la vindicación. Nosotros somos vindicados, el nombre de Dios es vindicado porque Él se le acusa, a Dios se le acusa, el diablo le acusa de perdonarnos a nosotros cuando a Él no se le perdonó. Esta rectitud se ve, como dijimos, en el caso de Job, cuando Dios dice varón recto. A eso se refiere. Varón justo, dicen otras versiones, porque la palabra en hebreo es sedeca y tiene que ver con la rectitud. Por cierto, aquí entre nos, la palabra saduceo viene de la palabra sedeca, que quiere decir exactamente rectitud. Pero bueno, esa es otra historia. Ellos tenían el nombre de rectos, pero solamente el nombre, como podemos leer en los evangelios. Recuerden, Dios no puede mentir. Si Dios nos presenta como justos, es porque estamos haciendo lo que es correcto delante de Él. Por eso es que Dios desea que demostremos que su imagen ha sido restaurada en nosotros. Y eso se logra mediante la colaboración diaria con Él. Tengamos en cuenta que hay un simple termómetro, por decirlo así, que nuestra unidad está en Cristo. Y esta es la manera en la que respondemos a lo que Él nos pide, a su propósito. Y al final de cuentas, esta respuesta redunda en nuestro propio beneficio. Lo que voy a mencionar a continuación es apropiado a la época que vivimos, cuando algunos dicen que la iglesia debería de participar en atender los problemas de la sociedad. Pablo nos recuerda que Dios elimina el muro de separación entre gentiles y judíos. Y es que en la iglesia del Dios vivo no hay lugar para clasismo, racismo, elitismo intelectual o cualquier otro tipo de discriminación. Nada de eso es congruente con el reino de Dios. Ya en el capítulo 4 se nos habla de la unidad, en la fe, en la confianza. ¿Cómo es que la confianza en Dios es lo que nos permite recibir su gracia y luego beneficiarnos de la certeza en Él? O sea, de lo que llamamos esperanza, que realmente es tikva, certeza, algo que hemos hablado ya en lecciones anteriores. Una vez que nos sumergimos en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no hay espacio, o no debiera de haber espacio, para distraernos o para comportamientos que no corresponden a los hijos de Dios. Allí mismo se nos recuerda que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recordemos que de la misma manera que un cuerpo saludable es aquel en el que cuando la cabeza da instrucciones, responde, en el caso de la iglesia, ésta debe responder a las instrucciones de Jesús, que es la cabeza. A lo largo de la carta a los Efesios, se nos recuerda el concepto de la unidad, pero la unidad de la que estamos hablando aquí es en el Señor. Es una unidad que produce el Espíritu Santo. Y claro, esta unidad se obtiene por medio de llegar a ser discípulos de Jesús, invirtiendo tiempo con Él para conocerle, de manera que podamos desarrollar esa confianza que necesitamos para permitirle que lleve a cabo nuestra propia transformación. También se nos recuerda que recibimos la gracia de Dios solo para entregarla, para dispensarla, para repartirla a otros. En otras palabras, somos realmente canales, conductos, vehículos, agentes de la gracia divina.
En algún momento en el pasado les había comentado del término tikkun olam, que quiere decir reparando o sanando al mundo. Es una frase que utiliza el judaísmo contemporáneo para indicar la idea de ser agentes de cambio para bien. Bueno, eso no es nada nuevo. Nosotros, la Iglesia de Dios, somos canales, agentes, vehículos de la gracia divina. Al final de cuentas, nada puede mostrar mejor la gracia de Dios que vidas transformadas. Y como canales, por supuesto, se nos recuerda que caminemos en amor, que caminemos en la luz, que seamos luz, que caminemos en sabiduría, que rescatemos, que redimamos, que hagamos buen uso del tiempo. Y aprovecho para señalar que así como Dios tiene un plan, una senda, el enemigo tiene la suya. La de él comienza con la apatía, la cual produce deshonra. Esta lleva a la ingratitud para aterrizar en el orgullo, y de allí está uno a un paso muy pequeño de la rebelión. En cambio, el camino de Dios es mucho mejor y en realidad más fácil, al grado de decirnos que podemos comenzar imitando el amor del Padre a medida que vamos aprendiendo, y luego se nos lleva a descubrir por nosotros mismos quién es Dios realmente, cómo fuimos creados y cuál es nuestro propósito en esta vida. Tras hacer esto, llegamos al punto en el que hacemos lo que Dios nos dice, ya no por imitación, ni porque otros nos digan que lo hagamos, sino que ya nos dimos cuenta, ya nos percatamos a nivel personal de que todo lo que Dios nos dice es por nuestro propio bien. Ya estamos totalmente convencidos de que la palabra de Dios, las indicaciones de Dios, la instrucción de Dios es la mejor opción. Finalmente, se nos recuerda que cada uno de nosotros constituimos el ejército que lleva, mantiene, establece la paz verdadera, o sea, aquella que es resultado de conocer y confiar en Dios. Y cuando hablamos de paz, ya habíamos dicho en la lección anterior que no se trata solamente de la ausencia de conflicto, sino que la verdadera paz de Dios, lo que en la Biblia se habla de shalom, es reconciliación, armonía, plenitud, prosperidad, bienestar, paz, tranquilidad y mucho más. De eso es de lo que somos mensajeros. Eso es lo que vamos a establecer, a compartir con otros. Y como dijimos la semana pasada, la razón por la que se nos aconseja, se nos indica que nos pongamos la armadura de Dios completa es porque vamos a ir presentando, ofreciendo la paz de Dios. Y al ir estableciendo esta paz, vamos a tener la oposición de los enemigos de Dios. Y como resultado, vamos a necesitar los elementos de esa armadura, la confianza en Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, etc. Otro elemento que también comentamos la semana pasada fue el aspecto de practicar la oración ferviente. Y dejamos bien claro que la oración ferviente es aquella en la que estamos hirviendo de valor, hirviendo de ánimo por Dios para ir a donde Él nos indica. Ese tipo de oración es la que necesitamos para poder lograr la victoria que Jesús nos ofrece. A menudo, cuando se le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande, este llega a responder, por ejemplo, que quiere ser bombero o policía, y se le pregunta después, bueno, ¿y por qué quiere ser bombero? Y él contesta, bueno, porque quiero salvar a otros. En nosotros existe ese deseo por ser parte
de algo mucho más grande que nosotros. Eso es exactamente lo que Dios nos da. Si nos ponemos a pensar, tenemos el mejor trabajo del mundo. Recordemos que Dios está interesado en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Nada en este mundo nos ofrece la satisfacción, el gozo de ser canales de bendición, de vestirnos con la armadura completa que Dios nos ofrece. Por cierto, les recomiendo que vayan a la lección anterior, la número 13. Allí no solo analizamos cada uno de los elementos de esta armadura, sino también explicamos por qué nos beneficia su uso. Con Dios por delante y habiendo utilizado el equipo que Él nos proporciona, no podemos fallar. La victoria está asegurada. Ahora, solo nos resta a nosotros responder a la invitación que se nos da. Que el Señor nos ayude a responder sabiamente.